El amor divino dirige sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. El verdadero cristiano no permitirá voluntariamente que un alma en peligro y necesidad camine desprevenida y desamparada. No podrá mantenerse apartado del que yerra, dejando que se hunda en la tristeza y desánimo o que caiga en el campo de batalla de Satanás. Oro para que estos programas sean una bendición para sus vidas. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué gran alegría que hoy nos encontremos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a este programa de Metro Evangelización 3000. Este es un programa que nuestro objetivo es la evangelización de las grandes metrópolis a nivel del mundo. Y realmente estamos en una de las metrópolis también muy grandes, que es la ciudad de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos. Para nosotros una gran bendición. Nosotros son 125 ciudades justamente que tiene aquí Los Ángeles, alrededor de 40 millones de personas. Así que es una gran bendición que desde acá podamos transmitir para diferentes partes del mundo y para diferentes metrópolis. Nuestro propósito es alcanzar a la gente en estas ciudades, ciudades donde impera realmente la impiedad, donde la vida es una vida, podría decirse, muy comprometedora en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, en muchos aspectos. Pero desde acá, de esta gran metrópoli, estamos transmitiendo y queremos decirle que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Vamos a pedir la palabra, la aprobación de Dios a través de la palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea su santo nombre. Señor, qué alegría es nuevamente presentarnos delante de su presencia. Señor, nos presentamos para que tú, oh Dios, puedas hablar a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos suyos. Por lo tanto, nos limpiamos nuestras manos, nuestro ser, para tales propósitos, porque tú eres un Dios santo. Señor, limpia nuestras vasijas y ahora, Señor, también te pedimos que el hermano, que aquel fiel hermano que hoy, Señor, está buscando quizás una bendición, la bendición de su palabra, la bendición de una revelación, que este tema sea de gran bendición para su vida. Señor, le agradecemos y le damos gracias también por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Favores que agradecemos en ese nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestro programa de hoy. El Señor Jesús, nuestro poderoso intercesor. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué usted no ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, uno de los puntos principales debemos de entender que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y Él dónde está? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Él por nosotros? Está intercediendo por el pueblo, ¿sí? Y hay algo maravilloso. ¿Y por qué Él puede interceder? Es la pregunta que tenemos que hacer. Porque Él estuvo en este mundo. Él vivió en medio de nosotros, vivió sufrimientos, escasez, hambre. Él padeció por nosotros. Por eso Él es el único que puede ser nuestro intercesor. O sea, el cielo, Dios, se encarna en la tierra con un propósito para ayudarnos a nosotros. Entonces, y no solo esto, Él ofreció su propia vida, ¿sí? Como sacrificio. ¿Por quiénes? Recuerden, porque Él es nuestro intercesor, porque nosotros somos pecadores. Por eso Él muere por nosotros. Y lo más maravilloso, que Él resucita. Por eso Él puede ser nuestro intercesor. Nadie que no haya resucitado no puede ser intercesor. Entonces, Él asciende a la diestra del Padre, y la Biblia afirma categóricamente que Él es el único que intercede por su pueblo. No hay otro mediador entre el hombre, entre Dios y el hombre. Cristo Jesús es nuestro mediador. Algo que nos merece realmente nuestras más
consideraciones. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Recuerden, nadie se puede acercar a Dios sino a través de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. La palabra intercesor procede de voces latinas que significa hablar a favor de alguien. ¿Quién es el cuando uno eleva hacemos nuestras oraciones, nuestras peticiones? ¿Quién es el que prácticamente habla en favor de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces, vemos nosotros que un intercesor es aquel quien habla por otro. Entonces, cuando hablamos de intercesión, interceder es estar orando por otro. Entonces, ¿qué es lo que hace un intercesor? Su trabajo es orar por los otros. Y hemos visto quien ora por otros, realmente el mayor beneficiado somos nosotros. Entonces, el Señor Jesús pone nuestras peticiones, las pone ¿dónde? Delante de nuestro Padre. Y eso es algo, podría decirse, muy poco entendido. Ahí en San Lucas capítulo 3, verso 21, miren, aquí hay un intercesor. Y la intercesión es a través de una oración. En San Lucas capítulo 3, verso 21 dice la palabra de Dios. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Entonces, aquí hay una intercesión a través de la oración. Entonces, ¿quién es el que ofrece oraciones en este caso? Es justamente Juan el quien estaba bautizando al Señor Jesús. Ahora, también sucede algo interesante. En la vida del Señor Jesús, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, como intercesores, la vida del Señor Jesús se caracterizó por su constante comunión divina con su Padre. Siempre andaba en constante comunión, orando al Padre como intercesor. Gran ejemplo para nosotros poder ser intercesores, constantemente tenemos que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el momento del bautismo, estamos hablando del bautismo del Señor Jesús, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. Ora Juan, también ora al Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Para tener el poder divino para cumplir el propósito del cielo, la razón por la cual vino a esta tierra. Entonces, es interesante. Uno ora, ¿sí?, para pedir ese poder, para cumplir nuestros propósitos que Dios nos ha asignado en esta tierra. Entonces, ahora viene el Espíritu Santo de Dios, es el que da el poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir con la tarea que tenía que hacer o la tarea que Dios le había asignado. Entonces, es el Espíritu Santo el quien da poder para hacer la voluntad del Padre. Y eso tenemos que entenderlo bien claramente. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, milagros, como el Señor Jesús alimentó a 5,000. Las curaciones que él hizo, por ejemplo, el caso del leproso, la liberación de endemoniados. Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. Entonces, mi querido amigo y hermano, qué importante es. Nosotros, ¿por qué no tenemos poder? Porque nosotros, como intercesores, no estamos orando por el poder que necesitamos. Anteriormente, cuando tú oras por otro, tú eres el gran beneficiado, ¿verdad que sí? Tú eres el que eres confortado. Pero en este caso, tenemos que orar. Y eso específicamente, el gran secreto de nuestro Señor Jesucristo es orar ¿para qué? Orar para poder hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre y cumplir todas las tareas que Él nos ponga por delante. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros los que estamos en este conflicto entre el bien y el mal. Entonces, la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Mire, eso es algo maravilloso, ¿no?
dice, es una combinación de la parte humana con la parte, podría decirse, divina. Humano y divino se unen para tener ese poder. Por eso es claramente, dice, nuestra impotencia, nuestra debilidad es con el poder de la omnipotencia de Dios. Este es un medio, esa es la manera de elevarnos hacia Dios. Es el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. O sea, yo no lo puedo hacer. Yo digo, no, yo tengo fuerza, yo tengo buena elocuencia, tengo ese poder. No, quien hace ese poder es el Espíritu Santo de Dios. No se crea esa treta que yo soy el poderoso, que en mi mano hay virtud. Mi querido amigo y hermano, eso no es así. El que tiene el poder, ¿quién es? El que tiene poder es el Dios. Por eso, a través del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? A través del Espíritu Santo, sí, nosotros podemos, a través de nuestra voz, porque Dios no se va a presentar a hablar a alguien. Si Él lo hiciera, pues conmoviera a todos, ¿verdad que sí? Pero Dios nos usa a nosotros, ¿sí? Para tocar los corazones por aquellos quienes nosotros oramos. Entonces, eso es un intercesor. Entonces, vemos nosotros, ahí en San Lucas, como leímos, vamos a leer nuevamente San Lucas, capítulo 22, verso 31. San Lucas 22, verso 31. ¿Qué leemos de la palabra de Dios? Y eso es importante entenderlo, 22, 31. Leemos el consejo de Dios. Leamos la palabra de Dios. 31. Dijo también el Señor, justamente, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado, mire, Él es el Señor Jesús, un intercesor, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. 34. Jesús le responde y le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces, mire qué importante es esto. ¿Cuál es el propósito? O más bien dicho, el enemigo del bien trae una tenacidad. Y esa tenacidad es que nosotros, Él es tenaz. ¿Por qué es tenaz? Porque Él quiere borrar, porque Él sabe que en la medida que nosotros nos comuniquemos con Dios, en esa medida nosotros tendremos poder. Y Él quiere que seamos desválidos, es lo que quiere el enemigo. Por eso justamente, ¿qué sucedió? Le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido, ¿ya? Para zarandearte. Pero aquí está lo interesante. El Señor Jesús ahora dice, yo he orado por ti para que tu fe no mengüe. Entonces, qué importante es esto, ¿ya? Tenemos una seguridad, sí. El Señor Jesús ahora está delante del Padre. ¿Y qué está haciendo Él? Él es nuestro intercesor, es nuestro sumo sacerdote y Él está intercediendo ¿para qué? Para que nuestra fe no mengüe. Miren, qué importante es esto, porque en la medida que tenemos fe, nosotros estamos en comunión con Dios, porque pues estamos estudiando su palabra, estamos dando estudios, estamos dando sermones, entonces nuestra fe está fortalecida, pero en la medida de que Dios, de una u otra manera, nos quite esa llave, porque es la oración intercesora, nos quite esa llave, nosotros perdemos nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué seguridad le dio Jesús a Pedro? ¿Qué seguridad le dio? Para prepararlo para las tentaciones que enfrentara en el futuro cercano. ¿Qué seguridad le dio? Entonces, la seguridad que le dio al apóstol Pedro fue justamente, mientras tú estés en comunión conmigo, eso va a ser tu seguridad. ¿Qué seguridad nos da a cada uno de nosotros hoy cuando enfrentamos tentaciones? ¿Qué seguridad nos da Dios? Que mientras nosotros estemos en comunión con Dios, ¿qué sucede? Él estará con nosotros. Entonces, los ganadores efectivos de alma
son los hombres y mujeres ¿de qué? De oración, estar en una comunión a través de la palabra, a través de la oración y a través de incluso hasta de vigilias. Haciendo eso, nosotros tenemos un poder, tendremos fuerza para soportar cualquier situación, cualquier tentación que nos venga. Entonces, Jesús ora por Pedro y le dice por su nombre. Y le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, ¿sí? Uno espera que el Señor Jesús, a través de nuestras oraciones, nuestras peticiones, nosotros de una u otra manera, Dios nos responde a nuestras peticiones, ¿verdad que sí? Eso es lo que esperamos. Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Aquí hay una gran lección para nosotros, Él es nuestro intercesor. Entonces, cuando nos acechan las mayores tentaciones, nuestros mayores peligros, ¿qué dice el Señor? Yo voy a orar para que tu fe sea resistente, tu fe sea realmente algo en lo cual tienes que estar seguro. O sea, tu fe, fortalecer tu fe es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo lo fortalecemos? A través de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es esto. Entonces, Satanás entiende muy bien el potencial que tiene Pedro, ¿sí? ¿Para qué? Para el avance del reino de Dios. Mi querido amigo y hermano, también Satanás sabe del potencial suyo, ¿sí? Para el avance de la obra del reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios, orar por quienes nos tenemos que interceder por otros para que su fe no mengüe. Y yo se lo digo por experiencia, porque muchas veces uno, como persona que Dios, hemos reconocido el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos está usando, pero muchas veces la fe muchas veces menguamos en nuestra fe. Y usted dirá, sí, yo le digo honestamente al Señor, a veces mi fe ha menguado. Bueno, en nuestro próximo segmento vamos a ver acerca de ese poder divino para que nuestra fe no mengüe. Así que vamos a un corte y ya regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Qué gran bendición que hoy usted se encuentre con nosotros. Tengo en mis manos un libro maravilloso. Es el deseado de todas las gentes. Y usted dirá, ¿quién es el deseado de todas las gentes? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En este libro usted va a encontrar la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Hechos asombrosos. A sus actos milagrosos, cómo Él sacó adelante su ministerio y de una u otra manera, relatos que de una u otra manera no tenemos en la Biblia, en esta compilación, en este libro que es el deseado de todas las gentes, usted va a encontrar justamente
toda esa revelación divina. No está en la Biblia porque imagínense solo qué tamaño de libro es. Más la Biblia sería un libro más grande y otro relato sería un libro mucho más grande. Imposible, ¿verdad? Por eso es que se han creado estos libros. Un libro maravilloso y este es un libro prácticamente, yo debo de recordarle a ustedes, estamos viviendo en el tiempo del fin. Esa es la generación que hoy nos toca vivir, la generación del tiempo del fin. Estamos viviendo el último, podría decirse, conflicto entre el bien y el mal. Es un conflicto real, ¿sí? Entonces, es un conflicto entre quién, entre Dios y Satanás, y ustedes la parte, podría decirse, por el cual existe este conflicto, es usted. Porque Dios desea que usted no se pierda. Ese es el objetivo de Dios, que nadie se pierda. Y este libro le va a ayudar a usted en su crecimiento espiritual. Por eso es una gran bendición. Yo le voy a decir, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado advertencias, nos ha dejado luz. Y justamente a través de la palabra de Dios. Y hay libros que nos motivan y tenemos nosotros más amplitud acerca de nuestro conocimiento espiritual. Entonces, yo le invito a usted que dedique un tiempo para poder leer este libro. Es gratuito, no le va a costar nada. Háblenos y este libro se lo vamos a mandar gratuitamente. No porque este libro no tenga un valor, es un bestseller que yo le estoy poniendo en sus manos. Es uno de los libros más leídos después de la Biblia. Y este libro ha llegado y puede llegar a sus manos gracias a muchos hermanos a nivel del mundo, o sea, alrededor del mundo. Estos hermanos han cubierto todos los gastos de impresión, los gastos de distribución, para que usted los reciba gratuitamente. Así que como estamos hablando de intercesión, oremos por esos hermanos, porque ellos han sido beneficiados con este conocimiento y ahora quieren que usted lo tenga en su casa. Así que es gratis para usted. Muy bien. Ahora, hablamos acerca de que el Señor Jesús oró por Pedro, ¿sí? Y le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación, el Señor Jesús le dijo, yo estoy orando por ti, yo voy a orar por ti. ¿Por qué razón? Porque Satanás, el enemigo del bien, el enemigo de nuestras almas, entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios. Eso dijimos. Entonces, Satanás planificó hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana. Y hoy lo vemos nosotros. Qué gran testimonio del apóstol Pedro. Entonces, asimismo hoy, yo le digo a usted que me está escuchando hoy, ore por sus líderes. Ore por mí. Si a usted le parece bien, ore por mí. ¿Por qué razón? Para que mi fe no mengüe. Para que mi fe no me baje realmente. Porque si mi fe baja, ahí es donde yo estoy expuesto ¿a qué? A todas las tentaciones. Por eso el Señor Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas. Yo le voy a decir a usted, usted puede ser un intercesor. Ore por sus pastores, ore por sus líderes, para que su fe no mengue. Entonces, es una realidad muy emocionante, ¿no le parece? Reconocer que el Salvador también está orando por nosotros. ¿Dónde? Allá en el santuario celestial. Y usted dice, pero si yo puedo orar por unos cuantos, y nosotros los cristianos somos millones, ¿cómo el Señor Jesús está intercediendo por nosotros? ¿Por qué está orando por nosotros? Bueno, es una buena pregunta. Recuerde algo bien importante, que tenemos ángeles que son ministros del Señor Jesús. No se olvide de eso. Entonces, Él nos invita a unirnos a Él. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Cuando oramos, es una invitación de unirnos a Él en esta obra de intercesión, o sea, de oración intercesora, y presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Entonces, miren qué importante, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es intercesor, ¿qué debemos de hacer? Miren, ¿usted quiere ver a su hermano en el cielo? Por supuesto que sí, yo lo quiero hacer. Entonces, mi hermano Juan José Álvarez, que es mi hermano, yo debo de presentarlo ante el trono de Dios. Señor, te lo presento. ¿Con qué propósito? Para que de una u otra manera, a través de sus santos ángeles, le puedan ir y tocar el corazón para que estudie la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, por
¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, para que esté escuchando programas, para que usted esté leyendo la palabra de Dios. Y de esa manera, eso es lo que desea, es lo que deseamos, que mi hermano esté allá justamente en las oraciones y que de una u otra manera esas oraciones puedan ser contestadas. Y esa es mi oración. Entonces, nuestra persistencia y estar persistiendo. Usted agarre ese, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita 14 días de oración. Cada persona presenta 5 personas. ¿Ya? Ante Dios, miren, nos unimos. Señor, yo estoy orando por Jesús Barrera. Una persona que de una u otra manera es mi amigo, una persona que yo aprecio mucho. Yo lo quiero ver en el cielo. Entonces, comenzamos nosotros a orar por 5 personas. Entonces, después de 14 días, obviamente, pues usted va a ver milagros. Así como usted lo escuche, van a haber milagros. Entonces, nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual nosotros estamos orando. Usted ore sin cesar. Yo le he comentado a usted, mi papá oró por mí por alrededor de 30 años, para que su hijo fuera un predicador de la palabra de Dios. Lo hizo por 30 años. Y en el último día, justamente cuando yo me convierto al Señor, porque Él estuvo orando por mí, que mi hijo, Benedicto, sea una persona al servicio suyo. Esa era su oración. Yo lo escuchaba. Allá de repente yo escuchaba un murmullo, me acercaba, era mi papá doblando rodillas en todo tiempo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, allá debajo de los árboles en el campo. Él oraba por mí. Que yo fuera alguien al servicio de Dios. Y ¿saben algo? Después de 30 años, más de 30 años, Dios contestó su oración. Yo alabo a Dios por eso. Él fue siempre incesante. Cuando yo me convierto al Señor, lo primero que me llamó, vino a mi mente, los pensamientos, fue cuando yo escuchaba a Él orar. Y yo le digo, estaba tan emocionado, le digo, papá, ¿estás orando por mí? Todavía, le digo yo, mi hijo me dijo, hace 10 minutos estaba orando por ti. Papá, le digo, ya deja de orar porque Dios ya contestó tu oración. Y me dijo, y se pone a llorar y me dice, mi hijo, hoy no va a ser una oración. Hoy van a ser más oraciones por ti. Y yo le digo, papá, ¿por qué? Si ya el Señor aceptó tus oraciones. Me dijo, hoy voy a orar por ti para que Dios siempre esté contigo y nunca mengue tu fe. Que tu fe no desaparezca, hoy más que nunca. Porque te voy a decir, me dijo, hoy más que nunca, el enemigo de nuestras almas va a luchar por desistir de la afirmación o la confirmación que tú hiciste con tu boca. Y yo hoy voy a orar a Dios para que se cimente ese poder en ti, que a través del Espíritu Santo Dios te dé ese poder para que tu fe nunca desmerezca. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Eso es ser un intercesor. Entonces, ¿por qué razón? Yo le voy a decir a usted. Vamos a San Lucas. Capítulo 5, verso 16. San Lucas 5, 16. Ahí en San Lucas 5, 16. Miren esta declaración de la palabra de Dios. Leamos 5, 16. Aquí lo tenemos. Y dice, y con frecuencia, dice con persistencia, Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Pero miren, vamos a seguir leyendo. Y bueno, nosotros leemos ahí, ¿por qué Jesús hacía esto? ¿Sí? Y aconteció un día que Él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús tenía una vida ¿de qué? De oración. Ese es el punto principal por el cual nosotros debemos de orar. Y ahí justamente vamos a San Lucas 5, 16, les dije, ¿verdad? Ahora vamos a San Lucas capítulo 9, verso 18.
Lucas 9, 18. ¿Usted quiere virtud? Sométase. Sométase a qué? A su voluntad, a la voluntad de cierto concilio. No, sométase a la voluntad de Dios. En el 9:18 dice la palabra de Dios. Un día Jesús estaba orando a solas. Estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros algún antiguo profeta que ha resucitado. Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Simón Pedro, Señor, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Y Jesús le mandó rigurosamente que a nadie dijera eso. Entonces, aquí hay un punto bien importante. Él estaba en oración. Eso es lo que tenemos que rescatar de todo esto. Jesús tenía una vida de oración. ¿Para qué? Para ser efectivos en el ministerio. Entonces, la Biblia es presentado como el poderoso intercesor que actúa en el cielo en favor de los humanos ante Dios. La base bíblica para esta creencia se encuentra en todos los relatos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 8, verso 34. Ahí en Romanos capítulo 8 y verso 34, miremos el consejo de Dios. Romanos 8, 34. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 34. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Romanos 8, 34. Dice la palabra de Dios. La bendición del amor. Pero aquí justamente en Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿quién es el que murió por usted? Es el Señor Jesús. Por eso Él es el único que puede ser su intercesor. ¿Se da cuenta? Entonces, ninguna vida, podemos ver, tú llena de trabajo y responsabilidades como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuán a menudo se le encontraba siempre, ¿dónde? Orando. Entonces, ¿cuán constante era la comunión del Señor Jesús con Dios? Repetidas veces, usted lo ve en los relatos, en su historia, en su vida terrenal. Aquí están, por eso, están todos estos relatos. ¿Con qué propósito? Por ejemplo, usted lo ve levantándose muy de mañana, dice el relato bíblico, aún de noche todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Eso usted lo ve en los relatos bíblicos. También dice cuando se juntaba mucha gente, al oír y esta gente sanaba y sanaba de todas sus enfermedades, él, ¿qué era lo que hacía? Él se apartaba y él sabía su misión, que ese día iba a sanar a personas enfermas. Él se llenaba del poder para tener esa fe que cuando él pronunciara una palabra, los enfermos sanaban. ¿Se da cuenta? Entonces él se apartaba a veces a lugares desérticos y ahí él oraba, ¿sí? Y ahí en San Marcos, por ejemplo, tenemos un relato. En San Marcos capítulo 1, verso 35. En San Marcos ahí se aconteció. Miremos el relato de San Marcos. Miren qué nos dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 1, verso 35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, ¿en qué consistía el éxito o triunfo del Señor Jesús? Su constante comunión ¿con quién? Con su Padre. Entonces, el Señor Jesús tenía una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, al beneficio de sus hermanos, de los sufrientes, de los dolidos. Entonces, el Señor Jesús
hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados, de los lugares populosos, donde había muchas muchedumbres que lo seguían día tras día. Él se retiraba. Mire, él no se iba a dormir, sino antes de entrar a agradecer a Dios por el favor, por la fuerza que le había dado ese día. Qué gran ejemplo para nosotros. Entonces siempre él se apartaba de una vida de incesante actividad como la que vivimos nosotros en las grandes ciudades, donde hay tantas necesidades humanas. Por eso es necesario que uno como intercesor debe de apartarse, pedir ese favor a Dios, ese poder a Dios, primeramente para que nuestra fe no mengüe. Entonces se retiraba y entraba en comunión directa con su Padre. Qué gran ejemplo para nosotros. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros sabemos de las grandes necesidades de la gente, sus debilidades, ¿sí? Sabemos que esa gente tiene que depender totalmente de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir a un lugar secreto, orar, buscar la fuerza divina para ser fortalecidos, para hacer frente a todos nuestros deberes y pruebas. ¿No le parece? Eso es lo que hacía el Señor Jesús y eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy. En nuestro próximo segmento hablaremos que en la comunicación con Dios, ¿sí? Aquí de una u otra manera sabemos que cuando pedimos a Dios por cosas que nos abruman, por cosas que muchas veces nos dan mucho pesar, y vamos a hablar específicamente cómo nosotros debemos de afrontar como intercesores, debemos de afrontar estas situaciones y cómo lograr triunfo sobre esto. Así que vamos a un pequeño pausa y ya regresamos. Tenemos una misión, la de evangelizar, y es tarea de todos y todos los días. La iglesia sobre la tierra debe ser la representante de los principios celestiales. En medio de la terrible confederación de injusticia, engaño, robo y crimen, esta debe de brillar con la luz de lo alto. Debe someterse en la justicia de Cristo contra la apostasía prevaleciente. El Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen en la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los fundamentos de muchas generaciones, las sendas antiguas. La iglesia debe reconocer la autoridad divina. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos para salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él, y al imitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. La luz del cielo vendrá a los que sienten necesidad de ella y que la buscan como tesoros escondidos. No podemos envolvernos en otro negocio sin restarle vigor y fuerza a nuestra labor en la causa de Dios. Pero si nos hundimos en un estado de inactividad, permitiendo que nos gobierne el poder de Satanás, Dios no nos enviará a su Santo Espíritu como nuestra mayor necesidad. Nuevamente bienvenidos, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como poderoso intercesor. Recuerden que Él era un humano, así como usted lo escucha, era un humano como usted y yo. Entonces, Él participaba de las necesidades de este mundo, tenía debilidades, sí, pero dependía enteramente de Dios. Y en el lugar secreto, donde Él iba, al monte debajo de los árboles, buscaba siempre fuerza divina. De ahí venía fortalecido para hacer frente siempre a sus deberes diarios. Entonces, ¿por qué razón, mi querido amigo y hermano? Vivimos en un mundo de pecado, nos debilitamos. Por eso yo le digo a usted, ore por mí, ore por sus líderes, ¿sí? Jesús soportó luchas, nosotros soportamos luchas. A veces nosotros soportamos torturas de nuestra alma. Cuando un hermano habla mal de uno, por ejemplo, ¿ya? Cuando a veces un hermano de una u otra manera se fue de la iglesia, eso son torturas para uno. Entonces, pero ahí es donde viene la comunión con Dios. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, ahí nos descargamos de los pesares que nos abruman, porque hablamos a Dios sinceramente. Ahí es donde encontramos consuelo y gozo. Eso es lo lindo. Todos estos relatos que yo estoy diciendo, por ejemplo, cuando uno entra en comunión con Dios,
donde descargamos nuestros pesares, todo aquello que nos abruma, yo lo saqué de este libro. Cuando hago justamente mi programa, saco parte de este libro, el deseado de todas las gentes. Recuerde, este libro es gratis para usted. De ahí saco todo esto. Ya todo lo que estoy leyendo, justamente lo estoy sacando de este libro. Y es una obra maravillosa. Es gratis para usted. Así que usted llame y con gusto nosotros se lo damos. Entonces, cuando Jesús dijo que la mies era mucha y pocos los obreros, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, porque muchas veces es que hay tanta cosa que hay que hacer y usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, sino que dijo, que fue lo que dijo el Señor, rueguen, ahí donde yo le digo a usted, hermano, ore por mí, ruegue por los hermanos. Recuerden, agarre una lista de 5 hermanos, rueguen por ellos. ¿Por qué, Señor? Porque la mies es mucha, para que envíe obreros a la mies. Eso es lo que dice San Mateo, ahí en el capítulo 9, ¿verdad? Y verso 38. Entonces, entre más actividad tenemos nosotros, los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, pero corren un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que confíen en los planes y métodos humanos. Ese es el problema. ¿Qué planes son los que deben de prevalecer? Los planes de Dios. Hacer nosotros como siervos de Dios, nosotros tenemos que ejecutar únicamente lo que Dios ha determinado en su palabra, sus consejos, cómo se debe de hacer evangelización. Entonces, por ejemplo, Dios ha dicho que definitivamente donde más impiedad es en las grandes ciudades. Y aquí es donde nosotros estamos en Metro Evangelización 3000. Es parte de la coalición Advenimiento Global para llevar el mensaje a las grandes ciudades. Entonces, si nosotros, por estar ocupados en esas tareas, oramos menos, nuestra fe, ¿qué sucede? Va a bajar, va a menguar nuestra fe. Entonces, como siervos de Dios, como discípulos de Dios, como hombres al servicio de Dios, corremos un gran riesgo de perder de vista cuánto nosotros dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. ¿Usted sabía eso? Sí. Mi trabajo, yo estoy salvo porque estoy trabajando en la obra de Dios. Tenga cuidado, por favor, tenga mucho cuidado. No puede hacer de su actividad un salvador. Su salvador es el Señor Jesús y usted debe depender totalmente de Él en las instrucciones que Él dejó a sus discípulos. Y eso es bien importante. Entonces, necesitamos nosotros siempre estar mirando constantemente a Jesús, porque Él es nuestro intercesor, recuerde, para que nuestra fe no mengue. Él es su poder, Él es su fuerza para la obra del ministerio que usted está llevando a cabo. Entonces, nosotros, yo le digo a usted, nuestro trabajo es siempre trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos. Eso es el gran plan de la gran comisión que Dios nos ha dejado a nosotros. Pero nosotros también debemos de tomar tiempo para la meditación. Hay que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo para la oración y tenemos que tener un tiempo ¿para qué? Para el estudio de la palabra de Dios. Son puntos bien importantes, porque si no, usted va a ser un siervo que de una u otra manera va a ser esclavo más de su trabajo, de sus actividades, que depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la única manera, es la única obra ya realizada con oración. Y hay algo bien importante. Esta oración tiene que ser santificada por los méritos de Cristo. O sea, entre otras cosas, es a través del Señor Jesús. Por eso decimos en el nombre del Señor Jesús, porque esta oración tiene que ser santificada en esos méritos. Y eso es, esta oración, lo que al fin le va a dar resultados increíbles a usted en su ministerio y como intercesor que somos nosotros. Es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No es a través, miren, de lo que hace el pastor, a través de lo que hace el ministerio, a través de lo que hace su concilio, su iglesia. No es así, es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos hoy en día se encuentran como se encontraba Pedro, lleno de confianza propia. Tenga cuidado con eso, ¿sí?
porque podemos llegar a negar al Señor Jesús. Tenga cuidado. El apóstol Pedro, debido a su suficiencia propia, cayó fácilmente de las presas de los artificios de Satanás. Por eso que él le dijo al Señor Jesús: Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga, le dijo. Entonces, uno de los puntos principales que tenemos de aprender de esta lección del apóstol Pedro es que nosotros tenemos que comprender nuestras debilidades. Tenemos que comprender nuestras debilidades y confiar más en el poder de Dios, no en el poder elevado del yo, sino confiar más en el poder de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Mientras nosotros contemplamos al Señor Jesús, nosotros nos fortalecemos, entendemos su misión y entendemos la misión nuestra en esta tierra, ¿sí? Y por un lado, Satanás no va a tener poder contra esos que confían totalmente en el poder de Dios, no en su suficiencia, no en su dinero o lo que tienen en su ministerio, sino tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que confiar totalmente en Dios. Entonces, pero aquí hay un punto muy, podría decirse, complicado para nosotros los líderes, los que estamos ministerialmente. Cuando nosotros confiamos en el yo, nosotros fácilmente somos derrotados. Tenemos que recordar todo eso, que si nosotros no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída. Puede ser eso precipitoso para nosotros y nuestro ministerio. Yo lo sé, yo le digo por experiencia. ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros confiamos en todo lo que yo he hecho, confiamos en el yo. Ya en la predicación prácticamente es el yo hablando. Ya no es Cristo morando en él y hablando a través de Cristo, sino usted hablando humanamente. ¿Y qué sucede? Tenga cuidado, prestemos mucha atención a todo esto. Dios en su palabra nos manda a ser precavidos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y le da una lista de cosas que debe hacer Timoteo. Y toda esa lista de cosas es a no depender de él, a no depender del yo. Entonces, ¿por qué razón? Miren, si usted depende del yo, depende de usted. Cristo no salvará de las heridas a aquel que lo coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. No lo va a hacer, ¿sí? No va a salvar, no va a sanar esas heridas, ¿sí? El único que va a salvar las heridas es el Señor Jesús. Todavía hay bálsamo en Galaad. Él le va a colocar su bálsamo para que usted pueda sanar esas heridas. Y no solo eso, usted, a través del Espíritu Santo de Dios que va a impresionar el corazón de ese hermano, usted lo va a sacar del terreno del enemigo. Y eso es bien importante entenderlo. No es usted. Entonces, no permitamos que la autosuficiencia actúe, ¿verdad? No permitamos eso, como si supiera más que su Señor. Yo le digo a usted, usted no es más que su Señor. Usted es barro, ese es el punto. Todos somos barros, ¿sí? Por eso, cuando hablamos nosotros de justificación por la fe, ¿qué es justificación por la fe? Es abatir al hombre en su condición de tierra que es. Abatirlo del polvo de la tierra, porque es lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Pero gracias a Dios y gracias a la intervención de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo, y a través de la intervención de su Espíritu Santo, nosotros podemos agarrar poder, tener el poder para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Es cierto, van a haber sufrimientos, ¿sí? Probablemente tengamos una vida muy difícil, una vida inválida, tal vez derrotas, tal vez muertes, probablemente. Pero yo le voy a decir a usted, su fe tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor Jesús. Entonces, la situación es porque todavía hay un intercesor que intercede por nosotros, ¿sí? Mientras Satanás, cuyo nombre significa acusador,
Nos acusa señalando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades ante Dios, tal como lo hizo con Job. Usted sabe esa historia, yo no se la voy a repetir. Sin embargo, aquí vienen estas acusaciones. Caen en oídos sordos en el cielo. ¿Por qué razón? Satanás lo está acusando a usted, pero tenemos un intercesor que está orando por nosotros. ¿Y saben algo? Esas oraciones no van a subir al cielo, se van a quedar en el techo. ¿Por qué razón? Porque la obra de Jesús en la cruz pagó completo nuestra deuda por el pecado. Por lo tanto, Dios siempre ve a sus hijos la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, no importa su condición, cómo usted esté viviendo hoy, recuerde que cuando usted viene y dice, Señor, no puedo hacer nada, ya luché de esta manera, yo estoy totalmente rendido. Cuando usted hace esas declaraciones y le dice, Señor, ven a mí, ayúdame, tal como lo hizo el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesús viene en su auxilio, manda ángeles, no se olvide de esto. Y ahora, ¿qué sucede? Gracias a esa intercesión, usted, todas esas faltas, ¿sabe una cosa? No son escuchadas. ¿Qué es lo que debe de hacer usted? Simplemente con gratitud en su corazón, debe decir, gracias Señor Jesús por ser mi intercesor, porque estás de mi lado. Mientras yo tengo un acusador que me dice que soy pecador, tú me dices que vengan a mí todos aquellos que están cargados, pecadores, afligidos, y yo los haré descansar. Yo quiero ese descanso. Entonces, cuando usted hace esa declaración de fe, ¿saben algo? El cielo se alegra, los ángeles se alegran, y ante usted se abre prácticamente un sinnúmero de oportunidades. De hecho, se abren 1000 oportunidades para usted, para pertenecer al reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios por eso. ¿Qué le parece si oramos? Oremos, nuestro Padre, bendito sea Señor, porque realmente, a pesar de nuestra condición, tú, oh Dios, no escuchas al acusador, sino más bien, oh Dios, mira nuestra condición, nos pone su vestidura y ahora somos justificados en el amado. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias por nuestros hermanos, por la bendición de este programa, y que sea, Señor, tu obra en los corazones de ellos. Por favor, oh Dios, danos su bendición y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga muy ricamente. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.